Volvemos en esta extraordinaria entrevista con el doctor Jorge Bestringe, quien además tiene, entre otros títulos, ahí sí como una definición como psicólogo estudioso de la guerra. ¿Qué concepto hay allí? Algo que vi en una de las tantas biografías tuyas que circulan, ¿no? Un psicólogo de la guerra. ¿Cuál es? ¿El manejo del proceso de la información o vinculado a los procesos o qué? No. Yo cuando estaba en tercero de carrera me di cuenta que había muy pocos estudios en España. Yo hice mi carrera en España. Había muy pocos estudios en España del impacto de la guerra en las sociedades. Y a mí me pareció que un fenómeno tan absolutamente brutal, un impacto tenía que tener, ¿no? Y me puse a estudiarlo. Y entonces fue como después, poco a poco, llegué a desarrollar conceptos, como por ejemplo el concepto de guerra ilimitada, es decir, guerra hasta la total destrucción del adversario, guerra total, que es la utilización de los medios, como tú sabes, es decir, no forzosamente eliminar al adversario totalmente, pero sí utilizar la totalidad de los medios. Me sirvió, por cierto, de ejemplo, no de ejemplo, de tema de estudio. Mi primer tema de estudio sobre la guerra total fue la guerra del Paraguay. Te diré que me toca muy de cerca, sí. Porque yo fui a un colegio que sería el equivalente al Pilar, ¿no? Pero resulta que las primeras lecciones de antiimperialismo las recibí allí. Y mi profesor de sociología, desde el punto de vista cristiano, que además nos obligaba a estudiar marxismo y todo lo demás, fue capellán de asalto en la guerra del Chaco. Y entonces nos enseñaba lo que era crear y educar a la crema de la juventud para después ir a darle la extremaunción en la primera línea, destripados por los morteros, porque de un lado había una compañía petrolera y un imperio, y del otro lado otra compañía petrolera y otro imperio. Aquello terminó con la eliminación de todos los varones mayores de 12 años paraguayos. O sea, yo no he visto una cosa equivalente en la historia. Todos los varones mayores de 12 años fueron pasados por las armas. Porque tuvieron un valor inusitado y además fue cruel. Se peleaba al final por las pocas fuentes de agua potable, ¿no? Y nunca apareció aquel petróleo. Pero hablábamos de la crisis. Estamos en pleno desarrollo. A ver, todo el de la guerra del Paraguay saqué yo una teoría sobre por qué al final la guerra simétrica es una extensión. Por si quieres, el puntero está a tu orden. No sé, tú verás. Mi dedito que está bien, limpio. Digitemos. Sí, nada, de esta guerra saqué la teoría según la cual la guerra simétrica que vino después iba a ser un desarrollo de la guerra total. Es decir, por ejemplo, si vamos a una pizarra, si puedo. ¿Cómo no? Utilizar un eje de coordenadas, ¿vale? Esto es intensidad y esto es tiempo. Tú que has sido militar, sabes que hay una ley que dice que cuando una contienda dura demasiado tiempo, tarde o temprano los contendientes tienden a utilizar la totalidad de los medios de destrucción que disponen. Se llama esta ley de ascenso a los extremos. Entonces, conforme va durando, va subiendo. Pero en 1945 hay un problema que surge, que es la bomba atómica. Es decir, ¿qué significa esto? Que en cuanto a la utilización de medios de destrucción, a partir de ese momento ya no es posible utilizar más medios de destrucción, porque ha llegado uno tan masivo que hace imposible su utilización. Pero como la guerra es un mal bicho que sigue invadiendo todo, había, sin embargo, en paralelo otro proceso. En lugar del ascenso a los extremos superiores, el descenso a los extremos inferiores. Es decir, empezamos con la guerra de la Revolución y del Imperio, donde los varones válidos, sin cargas familiares, son movilizados, es decir, aumenta la población utilizada. Pasamos a la Primera Guerra Mundial, guerra total, con utilización de las mujeres. Segunda Guerra Mundial, segunda guerra total con utilización de las mujeres. Y en la Segunda Guerra Mundial reaparece una cosa muy curiosa, que es la guerra de guerrillas, los partisanos, con la utilización de la población civil a tope, es decir, sin uniforme, niños, mujeres, viejos, lo que sea. Y llega aquí, y esta es la guerra simétrica, con su bomba atómica, que es el voluntario de la muerte. Es decir, la guerra que antes cubría este espacio, cubre ahora la totalidad. Por eso la guerra simétrica es un producto de la guerra total. Es decir, en definitiva, la guerra simétrica, por cierto, uno de los primeros en practicarla fue Paraguay. Voilà. Cuántas relecturas, ¿no? Y en cuanto a esta crisis económica en lo que estamos inmersos en mayor o menor grado, ¿qué perspectiva desde tu ángulo privilegiado de análisis le ves?
Bueno, las perspectivas no son buenas. Un señor que tú y yo conocemos, exministro francés de Interior, exministro francés de Universidad de Educación y exministro francés de Defensa, con el cual he hablado hace relativamente poco, me dijo, no te engañes, Jorge, esto como mínimo hasta el 2012. No, el problema que hay ahora es que nos encontramos con más que una doble crisis. Es decir, tenemos la crisis financiera que arranca de Estados Unidos, arranca, por cierto, de un sistema capitalista totalmente desregulado, donde cada cual podía hacer lo que le daba la gana, un sistema totalmente amoral. El Estado ya no intervenía para moralizar las cosas. Por cierto, debo decir que cuando Roosevelt en 1934 dictó unas leyes para evitar precisamente lo que se ha producido ahora, muchos años después, el señor Clinton canceló la ley. Pero no la canceló un republicano, la canceló un demócrata. Desde entonces, por cierto, Wall Street, en agradecimiento, financia fundamentalmente al Partido Demócrata, cosa que antes no ocurría. Bueno, en fin, se produce por tanto la crisis financiera, pues bueno, porque se deja a todo el mundo hacer prácticamente lo que le da la gana. Y, perdonen por esta acción, se establece un sistema en virtud del cual todo el mundo sabe que al final la burbuja va a estallar, pero la filosofía es maricón el último. Claro, vamos a jugar, esto va a petar por algún lado, ¿qué le vamos a hacer para el que pete? Pues ha petado. El problema no es que ha petado, es que les ha estallado el tinglado en la cara, ¿no? Vale. ¿Por qué? Si conseguían préstamos a personas que no lo podían pagar, pero que se suponía que el alza del precio de la casa en un momento determinado le permitiría vender la casa y por tanto reembolsar el dinero al banco. Eso va muy bien mientras el precio de las casas sube. Si el precio de la casa empieza a estancarse o a bajar, pues entonces estalla la burbuja. Eso nos lo han trasladado al resto de Europa. Bueno, nos han trasladado a Europa y a más sitios, porque ya en América Latina también está impactando fuerte, en Brasil, en Argentina, y la que le viene a Colombia, no quiero ni pensarlo, y a México, por cierto, y luego explicaré por qué. Esto además, sabemos que a la larga repercutirá no en una crisis financiera, que a mí que un banquero se arruine me da igual, menos me da igual que se arruine un pequeño accionista. Hemos visto, por ejemplo, en España el caso de un banco, y esto lo han hecho muchos, al cual iba el pequeño accionista, pues qué sé yo, a invertir 100.000 bolívares, o 10.000 bolívares, me da igual, y el banco decía, pues aquí hay un banco americano, Lehman, que tal, muy rentable, muy bien, pues métalo usted, pero mire usted, señor cliente, usted va a invertir 10.000 bolívares, pero como el banco quiere además ayudarle, le vamos a prestar 10.000 bolívares más, con lo cual usted va a invertir 20.000 bolívares. El pobre infeliz que cayó en esa trampa se encuentra con que los 10.000 bolívares suyos, fuera, pero que además ahora tiene que devolver al banco los 10.000 bolívares que el banco le había prestado, o sea, ya es el colmo, vamos. De ahí que en estos momentos, y tengo que volver a la pizarra, lo siento, una palabra acuñada en Europa es esta. Bankster, la contracción de banquero y gánster, porque ha sido un atraco. Bien, por cierto, este atraco se dobla de otra situación particularmente triste. Los gobiernos parten del principio de que no pueden dejar el sector bancario derrumbarse. Entonces, ¿qué hacen? Como en estos momentos nadie quiere invertir en acciones, intentan que el dinero que ha sido escondido, que ha sido sustraído en un auténtico atraco, vuelva a aflorar, cambiando ese dinero por títulos de la deuda pública, que todo el mundo sabe que son seguros. Es decir, a los banqueros que han fundido sus bancos, pero que tienen ahí, los bancos tienen que ver sus pesetas y los banqueros también en los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, se les ofrece que le presten dinero al Estado a cambio de un interés, para que luego el Estado preste ese dinero al mismo banquero y al mismo banco para que el banco se reflote. Es genial. Es una vergüenza. Bueno, en fin. La ahora, propia por cierto, bicicleta, dirían en el sur. Claro. Por cierto, yo recomiendo a los empresarios venezolanos que se dediquen sobre todo a Venezuela y que se olviden de Miami, porque ahora vienen dos más. Una, las famosas LBO, la crisis de las LBO. ¿Qué es una LBO? Esta es otra virguería. Yo compro una fábrica, compro una empresa, y para pagar la empresa pido un préstamo al banco por el importe de la empresa. El banco te da el importe de la empresa es tuya y tú le debes el importe al banco. Mientras la economía va para arriba, la empresa funciona, tiene beneficios, tú puedes devolver el préstamo. Pero si la economía no va para arriba, entonces tú no puedes devolver el préstamo porque no generas beneficios. Y entonces, un segundo agujero financiero.